¿Qué puedo decir de nuevo sobre Bernays, el gran teórico de la propaganda? Lo que hoy puedas llamar normal se deba a su influencia, una influencia, como Einstein, a la ciencia moderna. En los últimos años he visto que han surgido demasiados textos sobre Bernays que cuando investigué hace varios años, poco había de él, incluso mucho de lo que conozco de propaganda se debe a Goebbels, ya que le gustaba un librito que leía a menudo. Hace poco encontré ese librito y se llama Propaganda, escrito en 1927, esperaba encontrarme con una obra densa y técnica, pero es un libro claro y directo. Algunos pasajes simples muestran la capacidad de la funcionalidad de la propaganda, gran parte puedan pasar desapercibidas a quienes se dedican al marketing o relaciones públicas, pero en lo particular me da cierta preocupación que bien utilizada estos principios simples de la propaganda sea implemente de forma eficaz pero casi invisibles, pero con efecto eficaz. Casi son 100 años de Bernays, pero hoy parece que está en todos lados. Su aplicación, hoy Internet, que se suponía debería ser una biblioteca mundial, terminamos en una nube de anuncios. Internet se volvió el mayor medio de comunicación posible, por eso digo que leamos al teórico de la propaganda. Me resulta fascinante que poco se conozca cómo las radios constituyeron un cimiento indispensable para el fascismo italiano y alemán. Escuchar los discursos de Mussolini todo el día en las radios, no me sorprende que los italianos le llamaron el nuevo César, pero sí se recuerda a detalle la transmisión de la Guerra de los Mundos en radio. Tú tienes la idea de propaganda que gran parte de gente tiene en su cabeza, el insistir con un anuncio, folleto, mensaje, varias veces hasta terminar de aceptándola para no molesten más, esto es lo que la gente relaciona con propaganda. En realidad esta es la primera forma de propaganda, en repetir un mensaje hasta aceptarlo o cansarse de ello, y solo funciona si se tiene influencia directa al individuo, como en los ejércitos. No por nada la propaganda nació en la Primera Guerra Mundial. A esta forma de hacer se le llama la aguja hipodérmica. Se relaciona a Bernays, que aprendió mucho de Freud, su tío, pero quien haya leído a Freud es difícil encontrar algo que lo relacione directamente, más bien fue rescatar que el hombre no era tan racional como la Ilustración mostraba, sino más bien el hombre es más irracional de lo que cree, en especial es tan irracional en sus relaciones sociales, que no se da cuenta de ella. Lo que es más curioso de Bernays, pocas campañas se han quedado en el olvido, pero gran parte de ellas han quedado impregnadas en el imaginario popular de Occidente, aunque gran parte de lo que se quiere llamar propaganda casi nunca dura más allá de un recuerdo del anuncio por la tarde, en manos expertas, en este caso de Bernays, queda en lo profundo de la cultura, o el ethos como le llamo. A este momento se piensa que la propaganda se basa en los sentimientos o emociones, o el pathos griego, pero la propaganda duradera se queda en el ethos, costumbres, tradiciones, cultura, carácter. Ahí radica la magia, el poder de la propaganda. Me sorprende que la propaganda en el ethos no se hable. Por cierto, uso el ethos, pathos, y agregando el logos, estos tres, ethos, pathos, logos, son conceptos que usa Aristóteles en su retórica, para persuadir al público con discursos. Me sorprende que pocos publicistas conozcan la obra de Aristóteles, pero bueno, escuchemos algunos pasajes de la propaganda, y terminemos con un análisis. En teoría, todo el mundo compra, de entre los artículos que nos ofrece el mercado, aquellos que nos parecen mejores y baratos. En la práctica, si cada uno de nosotros, antes de decidirse a comprar cualquiera de las docenas de jabones o tipos de pan que están a la venta, se paseara por el mercado, realizando estimaciones y pruebas químicas, la vida económica quedaría atascada sin remedio. Para evitar semejante confusión, la sociedad consiente en que sus posibilidades de elección se reduzcan a ideas y objetos que se presentan al público a través de múltiples formas de propaganda. En consecuencia, se intenta sin descanso y con todo el ahínco capturar nuestras mentes en beneficio de alguna política, artículo o idea. ¿Acaso fuese preferible tener en nuestro país, en lugar de la propaganda y la sofistería, ciertos comités de hombres sabios que escogiesen a nuestros gobernantes, dictasen nuestra conducta privada y pública y decidiesen por nosotros qué ropa ponernos y qué tipo de alimentos deberíamos comer? Pero hemos elegido el método opuesto, el de la competencia abierta. Tenemos que hallar una manera de que la libre competencia se desarrolle sin mayores sobresaltos. Para lograrlo, la sociedad ha consentido en que la libre competencia se organice en virtud del liderazgo y la propaganda. Hoy en día, sin embargo,
Precisamente porque se pueden transmitir ideas instantáneamente a cualquier distancia y a cualquier número de personas, esta integración geográfica está siendo complementada por muchas otras formas de agrupamiento, de suerte que aquellos individuos que comparten las mismas ideas e intereses pueden ser asociados y disciplinados en aras de una acción común, aunque vivan a miles de kilómetros de distancia. Un hombre decide en su oficina qué acciones debe comprar. Sin lugar a dudas, se figura que planea sus adquisiciones con arreglo a su propio juicio. En la práctica, sin embargo, su juicio es una mezcla de impresiones acuñadas en su mente por influencias externas que inconscientemente gobiernan su pensamiento. Compra acciones de una determinada compañía de ferrocarriles porque apareció en los titulares del periódico de ayer y, por lo tanto, es la que le viene a la cabeza con más fuerza, porque tiene un recuerdo agradable de una cena en uno de sus trenes rápidos, porque su política laboral es liberal y tiene fama de honrada, porque le han dicho que JP Morgan controla parte del accionariado. No basta con entender la estructura mecánica de la sociedad, los agrupamientos, las fracturas y las lealtades. Puede que un ingeniero lo sepa todo de cilindros y pistones para locomotoras, pero a menos que sepa también cómo reacciona el vapor cuando es sometido a presión, no logrará que su motor funcione. Los deseos humanos son el vapor que hace que la máquina social funcione. A no ser que los entienda, el propagandista no logrará controlar el inmenso mecanismo de engranajes, más o menos unidos entre sí, que es la sociedad moderna. Trotter y Le Bon llegaron a la conclusión de que la mente del grupo no piensa en el sentido estricto del término. En lugar de pensamientos tiene impulsos, hábitos y emociones. Al tomar decisiones, su primer impulso suele ser el de seguir el ejemplo de un líder de confianza. Este es uno de los principios más sólidamente fundamentados de la psicología de masas. Si puedes influir en los líderes, ya sea con su colaboración consciente o sin ella, automáticamente influye sobre el grupo que les sigue. Pero, en realidad, no es necesario que los hombres se congreguen en mítines públicos o en disturbios callejeros para que se conviertan en objetos de las influencias de la psicología de masas. Pues siendo gregario por naturaleza, el hombre se siente miembro de una grey, aunque se encuentre solo en su habitación con las cortinas cerradas. Su mente conserva los patrones que la influencia del grupo le ha imprimido. Se celebraron concursos que enfrentaban a escuelas, distritos escolares y ciudades. La pastilla de jabón Ivory se adaptaba bien a la práctica de la escultura en casa porque las madres destinaban las virutas y los intentos fallidos para lavar la ropa. El trabajo en sí no ensuciaba. Las mejores obras de los concursos locales se seleccionaron para el concurso nacional. Este último se celebra anualmente en una importante galería de arte de Nueva York, cuyo prestigio, sumado al de los distinguidos jueces, presta al concurso la autoridad de un acontecimiento serio. Se presentaron al primer concurso nacional más de 500 esculturas, al tercero, 2.500, y al cuarto, más de 4.000. Como las obras cuidadosamente seleccionadas eran tan numerosas, resulta evidente que el número de obras esculpidas durante el año tenía que ser enorme, y que las esculturas realizadas durante el aprendizaje debían ser aún más numerosas. La simpatía hacia el producto aumentó en gran medida porque el jabón había dejado de ser asunto exclusivo de la ama de casa para convertirse en materia de interés personal e íntimo de sus hijos. Durante la ejecución de la campaña se recurrió a varias motivaciones psicológicas bien conocidas. La estética, la competitiva, la gregaría, buena parte de las culturas se hacía en grupos escolares, el esnovismo, el impulso a seguir el ejemplo de un líder reconocido, la exhibicionista y por último, y quizá la más importante, la motivación maternal. Todas estas motivaciones y hábitos de grupo se combinaron en un movimiento sincronizado mediante la simple maquinaria de la autoridad y el liderazgo de grupo. Como si bastase con apretar un botón para ponerla en movimiento, la gente empezó a trabajar para el cliente por el simple placer que se obtiene de trabajar la escultura. Este último punto reviste una importancia máxima para el éxito del trabajo propagandístico. Los líderes solo prestan su autoridad a una campaña de propaganda si ésta beneficia en alguna medida a sus propios intereses. Las actividades del propagandista, sin embargo, deben tener un cariz desinteresado. En otras palabras, una de las funciones del consejero en relaciones públicas es la de descubrir en qué punto los intereses de su cliente coinciden con los de otros individuos o grupos. En el caso del concurso de escultura en jabón, los distinguidos artistas y educadores que patrocinaron la idea prestaron sus servicios y sus nombres con alegría porque los concursos fomentaban realmente un interés que albergaban en lo más profundo de su ser, cultivar el impulso estético entre los más jóvenes. Esas coincidencias y solapamientos de intereses son tan innumerables como puedan serlo los entrelazamientos de las propias formaciones de grupos. Si el público se vuelve más inteligente en sus exigencias comerciales, las marcas comerciales darán satisfacción a las nuevas expectativas.
Si se harta de los viejos métodos de persuasión que se utilizaban para convencerle de que aceptase una idea o artículo en concreto, su líder logrará llamar su atención de manera más inteligente. La propaganda nunca desaparecerá. Las personas inteligentes deberán reconocer que la propaganda es el instrumento moderno con el que luchar por objetivos productivos y contribuir a poner orden en medio del caos. Todos estos párrafos de la obra muestran la crudeza y eficacia de Bernays. Una síntesis del método de Bernays. Analizar el grupo de estudio como objeto, ver su escala de valores. Aplicar incentivos positivos y negativos para cambiar un valor por otro, complementar por diversos frentes el cambio de valores, para que sea orgánico, holístico, sea estético, gregario, reconocimiento, autoridad familiar. Ahora, cómo desengañarse o curarse de espanto para ser invulnerable a la propaganda, en realidad es algo fácil. Si se han dado cuenta, la propaganda no viene por un mensaje repetido n número de veces, sino por los gustos, hábitos, o valores de una persona, pero incluso con solo percibir que algo es propaganda pierde su efecto. Hay una frase que dice: la eficacia de la propaganda radica en que no se está siendo engañado. En internet se piensa que eres más libre, más listo, pero es al revés, más influenciable y crédulo. Otra forma es conocerse a sí mismo, qué gustos se tiene, qué hábitos, valores, y ser consciente en qué momentos somos irracionales, y lo mejor de esto sería poder controlar sus impulsos. Y por último, conocer la ética, los valores, y qué valores seguimos. Valores o etos, se relaciona con casa, hogar, pero también significa normas, leyes, costumbre, tradición, conductas, hábitos, carácter. Quien lea la Ética de Aristóteles estará mejor preparado para ver la propaganda y saber distinguir, o leer al orador Lisias y su caracterización de sus clientes. Bernays se podría catalogar más en la psicología social, una rama de la ciencia, que está al límite de la psicología y sociología. La mayoría de los libros de Bernays tienen fuentes científicas, o conceptos de autores, pero si se lee con atención, se nota que tiene un olfato para la psicología social, en vez de ser un estudioso académico del tema. Por eso algunos pasajes recuerdan a los rituales y ceremonias de Veblen, los tipos de acción de Max Weber, los hechos sociales de Durkheim, o superestructura de Marx. Si se lee con atención, Bernays también está vendiendo su libro al lector. En México conocemos el poder del monopolio del entretenimiento, lean la placa, que sí existe en Televisa. Ahora pasemos a relacionar el Internet como un nuevo aparato gigantesco de la propaganda. Internet como medio de comunicación de masas. Ya venía percibiendo este asunto en estos últimos años, pero este 2020 estuvo tan raro, que en 15 años de usar YouTube, el algoritmo no mostraba los pequeños cambios en videos de canales ajenos al entretenimiento puro. En septiembre, con la aparición del Social Dilemma, solo confirmó lo planteado, pero muchos apenas se dieron cuenta del fenómeno por el documental Estamos peor de lo que pensé. Skynet no pudo ganar en el futuro, y regresó adueñándose del internet y controlarnos por medio de videos de gatitos y John Connor. Ahora está jugando Call of Duty. Solo estoy hablando de YouTube, pero parece que aquí es el mal menor. En otras redes sociales dirigidas por los monopolios digitales de información, la situación está peor. Hagan el ejercicio de plantear un tema a un usuario de internet, y después que preste atención al tema contrario. Solo hay que ver, cada individuo cree pertenecer a un grupo, por la información que apareció hace años ante él, pero ahora se cree ya un teórico del asunto, por frecuentar información respecto al tema, aunque nunca haya tomado un libro, y aún más un clásico del tema donde se cree experto. Todavía más pasa gran parte de su tiempo en discusiones donde defiende sus posturas donde no se llegan a nada, y terminan en insultos. Podría decir que todos ellos se trolean entre sí, pero cuando te acercas a ellos, no entran a molestar, sino en verdad creen y actúan todo lo que dicen. Es tan grande su fanatismo que piensan ser el Napoleón de la causa que defienden. Lo más peligroso es la censura de temas selectivos, o dirijan la atención a temas específicos. Quien no ha visto, salido al mundo, leído, podrá salir por sí solo de su burbuja intelectual. Hace meses un tipo me confrontó de por qué mis vídeos no eran más entretenidos. Ideas simples, ver a una persona, solo le dije, la voz con locuendo exige un mínimo de concentración. Entre más gente sepa, más gente presionará, para aprobar leyes para frenar este fenómeno.
No falta mucho para que alguien cree un problema, y se presente como la solución al problema, y comiencen las dictaduras, al estilo de la United Fruit Company. Como dice el dicho, sigue el dinero y sabrás quién tiene el poder, así sigue la propaganda y sabrás quién tiene el poder económico político.